Buen día, compañeros. En este video vamos a explicar cómo está estructurado el formato de acta para este periodo académico 1S 2022. Tiene ciertas variaciones con respecto al formato anterior, sobre todo por la forma que debemos nosotros subir las calificaciones en la plataforma SIGA. Hay muchas cosas que se mantienen comunes, como por ejemplo el llenado de los datos. Vamos a tomar esa referencia, ¿no? Cada carrera, normalmente en cada semestre, facilita los listados de las asignaturas con los estudiantes, ¿no? Para este caso, estoy considerando esta asignatura electrónica básica de tercero B, jornada nocturna, ¿no? Y los estudiantes los he identificado como estudiante 1, 2, 3, que en el caso de ustedes, pues ya coordinación les notifica el listado, ¿no? Como ejemplo, entonces vamos a realizar esto, ¿no? Vamos a tomar la nómina de los estudiantes, que en mi caso los tengo hasta estudiante 30, y eso lo vamos a copiar, ¿no? Eso es algo que normalmente lo haríamos. Esta información la vamos a pegar en la hoja que especifica el archivo Word, ¿no? En la hoja parcial. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Nos vamos a la hoja parcial y vamos a realizar el pegado de la lista de estudiantes. Listo. Esto de aquí es una información que se hace por una sola vez y va a reflejar la lista de estudiantes en todas las hojas que tengamos nosotros en nuestro formato, sea de parcial, final, recuperación o acta final. Ya van a estar todos los estudiantes agregados. Bien, como segundo dato, algo que se mantiene con respecto al formato anterior es colocar la información de la asignatura. Eso lo vamos a hacer en esta hojita que está acá que dice acta final. Muy similar a como lo hemos hecho anteriormente. Es decir, vamos a escoger el código de asignatura, que para el caso de electrónica básica es M1P33. Y aquí se carga información, ¿no? De la carrera, de la asignatura, del ciclo. Pero adicionalmente tenemos aquí que es del paralelo B, la jornada nocturna, ¿no? Eso de ahí también lo tenemos que llenar aquí ya un poco de manera manual con la lista desplegable. Paralelo B, jornada nocturna, el periodo académico que estamos, que es 2022-1, y el nombre de docente que esté asignado a la asignatura, ¿no? Eso lo tenemos por aquí. Bien, vámonos con lo que es un poco diferente. En esta hoja parcial, donde nosotros pegamos los datos de los estudiantes, vamos a tener actividades de docencia autónoma y la experimental, que para este semestre lo entenderemos como el proyecto de asignatura. Estas tres actividades, docencia, autónomo y experimental, vienen a ser la parte formativa de la asignatura, que corresponden al 65% de la nota total. Mientras que vamos a tener un examen parcial que va a ser ponderado con un 35% de la nota total. Y allí tendremos nuestro 100%, ¿no? Una de las diferencias que vayamos a tener nosotros es que las actividades de docencia y autónomo, las actividades que de repente trabajamos en Classroom, las vamos a calificar sobre 10. Y al final de cada una de ellas, pues vamos a obtener un promedio ponderado. Esto lo va a hacer automático la hoja de Excel. Lo que nosotros tendremos que hacer es simplemente ingresar la información de cada actividad sobre 10 puntos. Entonces, hagamos un ejemplo, ¿no? Vámonos a la hoja del parcial. Ya tenemos la lista de los estudiantes, tenemos las actividades. De repente el estudiante, la primera actividad obtuvo 10 sobre 10, la segunda actividad obtuvo 5 sobre 10, la tercera 7 sobre 10 y la otra 6 sobre 10, ¿no? Suponiendo que existen estas actividades. Luego de ahí tenemos la actividad 1 para la parte de aulas autónomas, ¿no? De repente sacó 5, sacó 8 sobre 10, 9 sobre 10, 10 sobre 10. Y también estamos con la parte del experimental, la parte del proyecto de asignatura sobre 10 puntos, que vamos, de repente el estudiante pues hizo un buen proyecto. A lo mejor obtuvo un 9 sobre 10, ¿no? Entonces, este 10% refleja 10 puntos. Hasta este momento, en la formativa, el estudiante ha obtenido 5.05, ¿no? Que sería el 50.5%, cual es bastante bueno. Nos vamos al examen parcial, que es sobre el 35%, que vienen a ser 35 puntos. Y lo vamos a ingresar acá, ¿no? De repente el examen del estudiante es bueno, saca 30 puntos. Y aquí estamos, ¿no?
Y fíjense, ya en este parcial, el estudiante, ¿no? El estudiante 1, con estas actividades, sobre 10, acá también sobre 10, y los ponderados que hay en cada una de ellas, ¿no? Tanto en promedio como la de las autónomas. Entonces, eso de ahí va haciendo una sumatoria, ¿no? El promedio de la docencia, el promedio de la autónoma, el ponderado de la experimental, el ponderado del examen parcial, entonces me da una nota parcial de 8.05. Esta columna ya está formulada para tener un máximo sobre 10. Entonces significa que el estudiante ha hecho un buen parcial, ¿no? Entonces de aquí nos vamos ahora al final, ¿no? La hoja final es la segunda hoja que de acuerdo al archivo Word tiene mucha similitud con la del parcial, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, la nota final también contiene actividades de docencia autónoma experimental, sino que la parte del experimental ya está asociada con el proyecto integrador, que tiene una ponderación mayor que en el parcial fue el proyecto de asignatura. Asimismo, estas actividades formativas corresponden al 65%, mientras que el examen final tendrá el 35% de ponderación. Lo que se mantiene es que igual la docencia y el autónomo lo vamos a calificar sobre 10 y vamos a tener un promedio ponderado, ¿no? Para cada una de ellas. Y lo demás se califica de acuerdo a la ponderación especificada en la hoja. Vamos con el ejemplo. Nos vamos ahora a la hoja del final, que está aquí, ¿no? Asimismo, actividades de docencia, la calificamos sobre 10. De repente aquí tiene 10, tiene 8, tiene 5, tiene 6. Por acá, en cambio, a lo mejor el estudiante sacó 2, sacó 8, sacó 6, sacó 7. Fíjense los promedios, ¿no? Ya están ponderados aquí. Eso ya es automático. El proyecto integrador lo trabajó muy bien. Sacó los 25 puntos. El examen final a lo mejor tuvo un examen básico, digamos así, sobre 15 puntos. Y aquí está. Este es el rendimiento del estudiante en la parte final, ¿no? Nota final 6.6 con respecto a este llenado del final, ¿no? Entonces fíjense que es una forma muy similar de llenado del parcial. Simplemente que las ponderaciones definitivas cambian por el proyecto integrador, pero a pesar de aquello el esquema de calificación es el mismo, ¿no? Actividades sobre 10 y acá aparte proyecto integrador y examen. Veamos el archivo Word, ¿no? Entonces esta es la explicación con respecto al examen final, cómo estamos llenando los datos, cómo está reflejado. Vámonos a la recuperación. En la recuperación, ¿ya? La recuperación lo que va a hacer es mostrar un promedio de actividades formativas, ¿no? Del parcial y final, lo que correspondía a docencia, autónomo, experimental, tanto del parcial final se promedia, y eso va a generar en esta hoja de recuperación una nota fija del 65% como máximo. Digamos que ese es el aprovechamiento del estudiante. Entonces, algún estudiante se va a recuperación, ya este porcentaje lo obtiene de los parciales. Y solamente el estudiante rendirá el examen que tendrá una ponderación del 35%. Entonces, la interacción de recuperación con el examen propio de recuperación, entonces me va a generar la nota definitiva de recuperación. Entonces veamos acá la hoja, ¿no? Vamos a la hoja Excel, donde me indica recuperación, y verifiquemos, ¿no? Aquí está la información, fíjense. Este estudiante 1 que hemos estado haciendo el ejemplo, este es el promedio que ha tenido entre las actividades del parcial y final, o sea, la formativa. Y sobre este promedio es que nosotros vamos a tener que colocar de repente una nota de examen de recuperación. Quedamos que es el 35%, ¿no? Normalmente la tomamos sobre 35 puntos, pero cuando ingresemos la calificación acá, la vamos a tener que ingresar sobre 10, ¿no? Es decir, si mi estudiante sacó 35 puntos en el examen de recuperación, 35 de 35, entonces lo llenaremos acá como 3.5. Y esta hoja lo único que hace es generar una sumatoria. Generar una sumatoria de el aprovechamiento del estudiante más el examen de recuperación. De repente el estudiante sacó 12 en el examen, ¿no? 12 sería 1.2 y esta sería la calificación.
De repente hizo otro examen y sacó 18. Entonces sería 1.8. Entonces, lo que refleja la hoja Word es esto, ¿no? La recuperación es un promedio fijo. Esto no puede ser cambiado. Va a salir error. Porque ya viene de las hojas parcial y final. Lo único que sí pueden ingresar es la nota de recuperación del examen. Entonces, esta es la hojita de recuperación, que es lo que especifica el archivo Word. Y de allí nos vamos a la cuarta hoja, que en sí corresponde al acta final, ¿no? La información de la asignatura ya la llenamos previamente, ¿no? Porque es algo común. El nombre del docente, el código de la asignatura, que carga los datos, ¿no? Cogemos la jornada y el paralelo. Eso lo hicimos al inicio, ¿no? ¿Qué me muestra la hoja final? El acta final. Me muestra las calificaciones definitivas del parcial y final y recuperación, que son las que nosotros vamos a subir en la plataforma SIGA. Entonces, hasta el momento, digamos que en nuestro ejemplo, lo que vamos a ver reflejado es la nota parcial y final. Es decir, revisemos el archivo Excel. Si me voy a la hoja del parcial, veo que como nota final obtuvimos 8.05. Si nos vamos a la hoja del final, la nota del estudiante fue de 6.6. Estas dos calificaciones ya deben estar reflejadas en el acta final. Y aquí estamos. Estudiante 1, parcial 8.05, final 6.06, ¿no? Lo tenemos que generar así, o la hoja está generada así porque va a ser el esquema de la plataforma SIGA, ¿no? Vamos a ingresar el parcial, vamos a ingresar el final, y en función de aquello vamos a ver cuál es el estado del estudiante. Entonces esto de aquí es lo que me muestra el acta final, ¿no? Pero veamos, ¿cómo se obtiene la nota final del estudiante? Para ello vamos a analizar algunos casos. Empezando con el primero, ¿no? El primer caso que tenemos nosotros es si un estudiante, su promedio entre el parcial y final es igual o mayor a 7, entonces el estudiante aprueba. Y ese es el caso que tenemos hasta el momento. Si nos fijamos de nuevo en la hoja del acta final, tenemos el estudiante que en parcial obtuvo 8.05, en final obtuvo 6.6. En la nota total del estudiante estará el promedio de estas dos calificaciones. Y como el promedio es igual o mayor que 7.00, entonces el estudiante tiene un estado de aprobado. Incluso el estudiante, sabiendo que está aprobado, tiene la opción de no rendir el examen de recuperación. No lo rinde. Entonces este espacio está vacío porque simplemente no quiso estar allí. Este es nuestro primer caso, ¿no? Un estudiante que el promedio fue mayor o igual que 7, entonces aprueba la asignatura. Pero también podemos tener el caso de estudiantes que no aprueban con el promedio. Y ese es el caso número 2 que está aquí. Si el promedio entre parcial y final es menor a 7, entonces el estudiante temporalmente estará reprobado y debe rendir entonces un examen de recuperación para saber en definitiva si aprueba o reprueba la asignatura. Entonces veamos este caso, ¿no? Un estudiante que no tuvo un rendimiento, digamos así, aceptable, ¿no? Y vamos a colocar así mismo notas ficticias. Entonces de repente por aquí en las actividades del parcial, ¿no? Tuvo 5, 4, 6, 8. Por acá a lo mejor obtuvo 8, 9, 5, 6. De repente el proyecto sí lo hizo bien. El examen estuvo, digamos, no tan bien. 15 puntos. Según el archivo, en el parcial vamos a tener 6.04. Aquí, por ejemplo, una ventaja de que tengamos una nota al parcial es que nosotros podamos identificar qué estudiantes tienen cierta problemática con el desempeño de la asignatura. Entonces, por ejemplo, aquí el primer estudiante obtuvo 8 puntos, está bastante bien. Pero en cambio el estudiante segundo tiene 6 puntos, que es menor que 7. Ya estamos viendo que aquí puede haber un potencial estudiante que tenga problemas para aprobar la asignatura. Y de repente nos sirve a nosotros como una realimentación, una retroalimentación, para tener un cuidado un poquito especial con el estudiante en el sentido de hacer un seguimiento con el cumplimiento de las actividades,
y tratar de que el estudiante mejore su rendimiento en el final, ¿no? Que sería el segundo parcial, o lo que llamamos nosotros el final aquí. Vámonos entonces al final. Seguimos con nuestro estudiante número 2, ¿no? De repente tiene un 8 por aquí, un 6, un 4, un 7. Por acá obtiene un 2, un 5, un 8, un 10. Nos vamos al proyecto integrador. A lo mejor tiene un 20 puntos del integrador. ¿Ya? Y de repente el examen, pues, a lo mejor quiso mejorar un poco. Y de repente sacó 25 puntos. Y tenemos esto, ¿no? La nota final de este segundo estudiante mejoró en algo, llegó a 7. Sin embargo, veamos el resultado final, ¿no? Como lo dice el archivo Word, vamos a ver qué tal ese promedio entre parcial y final. Entonces veamos nuestra acta final y nos encontramos con esto, ¿no? El estudiante número 2 en el parcial tuvo 6, en el final hubo una tendencia de mejora. A pesar de aquello, el estudiante está reprobado, pero de una manera temporal, ¿no? Porque aún existe la recuperación. Entonces revisemos ahora este estudiante, ¿no? Que temporalmente está reprobado y debe rendir la recuperación. Y en la recuperación pueden darse dos casos. Entonces, para explicar estos dos casos, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Lo que vamos a hacer nosotros es reflejar las mismas notas, ¿no? Como que si un tercer estudiante a lo mejor obtuvo lo mismo, llenamos por aquí 5, 4, 6, 8. Esto con el objetivo de explicar los dos casos que se pueden dar, ¿no? 8, 9, 5, 6. Estamos tomando un ejemplo, ¿no? 10, 15. ¿Ya? Nos vamos al final. Tendríamos 8, 6, 4, 7, 2, 5, 8 y 10. Por acá tendríamos 20 y 25, ¿no? Los mismos casos. Nos vamos al acta final, confirmamos que los estudiantes están reprobados, ¿no? Pero vamos a analizar ahora la recuperación. Vámonos con el primer caso. Recuerden que la recuperación me muestra el promedio, ¿no? El promedio de la formativa que obtuvo el estudiante en parcial y final, ¿no? Su rendimiento académico. 4.52. Digamos que es algo aceptable, ¿no? Y nos vamos al examen de recuperación. Como ustedes vieron en la hoja Word, esto corresponde al 65%. Por lo tanto, el examen de recuperación es el 35%. Entonces, de repente el estudiante segundo, que está aquí, a lo mejor tuvo o hizo un buen examen y de repente sacó 30 de 35. Entonces, como sacó 30, lo ingresamos nosotros como 3. Y tenemos aquí al estudiante. Veamos este caso entonces. La nota de recuperación del estudiante es de 7.52. Si nos vamos acá al acta final, ya debe estar reflejada esa nota de recuperación. 7.52. Si el estudiante en recuperación saca 7 o más de 7, el estudiante va a aprobar la asignatura. Aquí está el estado de aprobado. Y la nota definitiva del estudiante, en este caso será la de recuperación. ¿Por qué? Porque la nota de recuperación es mayor que el promedio que anteriormente obtuvo entre parcial y final, ¿no? Que no le alcanzaba al estudiante para aprobar, porque era menos de 7. Pero la nota de recuperación ahora es más de 7. Por lo tanto, queda registrada como nota definitiva con un estado de aprobado. Este es un primer caso, ¿no? Que nos indica la hoja de Word, que sería el 2.1. Si la nota de recuperación es igual o mayor a 7, entonces esta nota se reflejará como nota final y el estudiante va a aprobar. Pero también puede darse el caso del 2.2, ¿no? Si la nota de recuperación es insuficiente para aprobar la asignatura. ¿Insuficiente a qué se refiere? Que no es igual o mayor a 7. Es menor que esa cantidad. Entonces, veamos qué sucede, ¿no? Vámonos a nuestra hoja de recuperación. El estudiante, ¿no? 4.52 como aprovechamiento. Pero a lo mejor en el examen solamente sacó 20. Que en este caso sería 2. De repente el estudiante
pide una recalificación del examen. Bueno, ya no saca 20, sino que tiene 22. Eso sería 2.2. Y como ustedes ven aquí, la recuperación es 6.72. Es una nota inferior a 7. Por lo tanto, aquí el estudiante va a estar reprobado también, porque no le alcanza. Nos vamos al acta final y aquí estamos. El estudiante se queda como estudiante reprobado, pero como nota final, aquí hay que poner atención, ¿no? La nota final siempre será la mayor entre la recuperación o el promedio parcial y final. Pero indistintamente de aquello, con ninguna de ellas opciones, sea el promedio parcial y final o sea con la recuperación, en ninguna de ellas tiene más de 7. Consta como reprobado, pero en este casillero se refleja la mayor nota. Entonces, por ejemplo, si regresamos a recuperación, ¿no? Quitamos este 2.2, veamos cuánto tenía en el promedio anterior el estudiante. El estudiante tenía un promedio de 6.52. ¿No? 6.52. Acá la nota que teníamos con recuperación es de 6.72. Entonces, ¿no? La anterior era 6.52, esta es de 6.72. Sigue estando reprobado, pero aquí la nota final le refleja la mayor, ¿no? Que fue 6.72. Entonces, esto es el tercer caso que tendríamos aquí con los estudiantes reprobados, ¿no? Nota insuficiente, pero la nota final siempre va a reflejar la mejor nota que exista, o en el promedio parcial final o en la nota de recuperación. Indistintamente de aquello, el estudiante estará reprobado. Esos son los casos de los estudiantes, ¿no? Y tenemos un tercer caso de un estudiante que a lo mejor aprobó la asignatura, ¿no? Y de repente quiere mejorar su promedio, puede rendir recuperación. Y aquí es indistinto si puede mejorar, o sea, hace un buen examen de recuperación o hace un mal examen de recuperación. Indistintamente de aquello, no cambia su estado de aprobado, que es lo que indica aquí. Aunque el estudiante obtenga una baja calificación de recuperación, seguirá manteniendo su condición de aprobado, sin afectar la nota previa final. Por ejemplo, el primer caso que teníamos nosotros aquí. Este estudiante 1, ¿no? Él había aprobado con el parcial y final. 7.33 aprobado. Esta fue su nota más alta, ¿no? Pero vamos a suponer que el estudiante se fue a recuperación. Y de repente rinde la recuperación y sobre 35 saca 10, que eso es 1. Su recuperación es 6.08. ¿Va a estar reflejada en el acta? Sí. Pero su nota mayor seguirá siendo el promedio del parcial y final. Y por lo tanto su estado es de aprobado. Entonces fíjense, rindió recuperación, no sacó una buena nota, no mejoró la nota, se quedó con la que estaba. Asimismo, el mismo estudiante a lo mejor sí se preparó, ¿no? Y de 35 a lo mejor sacó 34. Sería eso 3.4, 8.48. Si nos recordamos, el anterior promedio era 7 y algo, ¿no? Pero aquí ya está reflejado. La nota definitiva va a ser la mayor y aquí la mayor va a ser recuperación. Entonces el estudiante mejora su promedio y mantiene su condición de aprobado. Entonces por eso que en el archivo Word se coloca, ¿no? Que un estudiante ¿ya? Puede rendir de manera libre el examen de recuperación. O sea, tiene ese derecho de hacerlo. Indistintamente si saca buena nota o mala nota. Igual mantendrá su estado de aprobado, ¿no? Entonces, estos son los casos que nos podríamos encontrar con respecto al llenado de las actas. Aquí lo que podríamos nosotros adicionar es que este archivo también me sirve para proyectar estudiantes que no han sido muy regulares con sus actividades. Pueden ser estudiantes que han asistido durante todo el curso. Suponer este estudiante 4. Pero nunca presentó deberes. Entonces de repente tiene 0, tiene 2, tiene 1, tiene 0. Deberes malos. Nunca presentó deberes. Entonces casos como estos, ¿no? El proyecto de asignatura tuvo un grupo,
se le asignó una tarea de investigación de alguna parte, ¿no? O de repente hacer un diagrama o un resumen, no lo quiso hacer, simplemente el proyecto de asignatura tiene 0. En el examen, si se presentó a rendir algo, a lo mejor sacó 5 puntos y su calificación es esta. Ya de por sí, en el parcial, nosotros ya estaríamos viendo que este estudiante potencialmente va a reprobar la asignatura. Incluso con las mismas actividades previas que están acá, que está presentando el estudiante. Entonces, es un estudiante que potencialmente estaría por reprobar la asignatura. Si nos vamos acá al final, a lo mejor el estudiante mantiene el mismo esquema, ¿no? 6, 2, incluso hasta pueda faltar en algunas clases. Es un poco intermitente el estudiante. A lo mejor aparece al final. Y a lo mejor el estudiante es práctico, le gusta, trabaja en el área, le gusta esto, le llama la atención. De repente en el proyecto integrador trabaja bastante bien y hace eso, ¿no? A pesar de aquello en el examen, pues a lo mejor saca un 15, 4.9. Este estudiante, de acuerdo a lo que vimos, en el acta final va a reflejar este estado de reprobado. Porque el rendimiento ha sido muy malo, ¿no? Fíjense, en el parcial 1.51, en el final 4.90. Pero el estudiante muchas veces en la mentalidad está de que va a rendir el examen de recuperación para aprobar la asignatura. Entonces, esta hojita de aquí nos puede servir a nosotros para hacerle una proyección al estudiante de que el examen de recuperación en nuestro sistema no es que es un examen todo o nada, no. Acá nosotros también ponderamos la formativa que ha tenido el estudiante. Si el estudiante fue regular, presentó tareas, participó en los proyectos, hizo las actividades prácticas autónomas. Aquí el rendimiento del estudiante se ve bastante malo. Incluso, si nosotros hacemos una proyección, yo podría indicar al estudiante de que aun cuando saque el máximo porcentaje del examen de recuperación, que son los 35 puntos, que son los 3.5 puntos, el estudiante no aprueba la asignatura. Entonces, estos estudiantes de ley deberán repetir la asignatura, porque su rendimiento ha sido mal. Esto porque hay estudiantes que se presentan al examen de recuperación pensando que el examen de recuperación es todo o nada. O sea que si sacan el máximo porcentaje o hacen todo el examen de recuperación, aprueban la asignatura. No, eso es solamente un porcentaje de la nota total que también está reflejada acá. Entonces, por más que el estudiante quiera sacar el 3.5, que son los 35 puntos, o el 35%, siempre el estudiante va a estar reprobado acá, porque no va a llegar a la base mínima de 7. Entonces, esta hojita de recuperación a ustedes les puede servir para proyectar notas mínimas que deben obtener los estudiantes en las recuperaciones, ¿no? Para proyectar. El estudiante le dice, a veces le preguntan, ¿no? ¿Cuánto debo sacar en el examen de recuperación? Entonces usted puede utilizar esta hoja para proyectar. Usted le puede decir, tiene que sacar el 30%, o el 10%, o el 20%, o tantos puntos. Y les orienta bastante a los estudiantes, porque a veces son consultas que suelen hacer, ¿no? Entonces, en definitiva, esta hojita de aquí es la hoja resumen, donde va a estar los datos de la asignatura, el dato del docente, la lista de los estudiantes y las puntuaciones que han obtenido. Esta, sobre todo, porque es la forma como vamos a ingresarla a la plataforma SIGA. Y listo. Entonces, con esto, pues, esperamos que les haya servido para una guía de llenado de este formato de acta y también puedan hacer un poquito el seguimiento con los estudiantes para casos que así lo ameriten. Entonces, nada más. Muchas gracias, compañeros.